Venga, pues muchas gracias. Efectivamente, sí, me divierto mucho más últimamente con otros temas. Lo último sobre lo que he escrito se titula Jane Jacobs y la diversidad urbana. Es decir, no tiene nada que ver con el tema de la distribución territorial. Estoy estudiando las pioneras de la sostenibilidad. Son temas muy alejados. Pero agradezco a la Fundación que me dé la oportunidad de mantener, iba a decir esta conferencia, no, este seminario. Yo creo que estamos gente toda que nos conocemos y podemos hacerlo un poco más desenfadado. Oportunidad de reflexionar sobre la situación del Estado de las autonomías bajo la óptica aragonesa y bajo la óptica del estatuto vigente en Aragón. Estatuto 2007 se presentó formalmente como una reforma del estatuto del 82, que había sido reformado en el 94 y el 96. Realmente es un estatuto totalmente nuevo, sigue el modelo de lo que podríamos llamar, siguiendo la terminología acuñada por Muñoz Machado, el Estatuto Constitución, con su declaración de derechos y deberes y su configuración completa de un sistema de gobierno parlamentario y, en fin, con sus elementos identitarios también. Yo creo que es un estatuto, el vigente en Aragón, que colma las expectativas de las fuerzas políticas aragonesas, lo cual hay que entenderlo siempre compatible con el carácter de esta tierra como tierra abierta. Y eso con toda claridad. Es decir, es desde una profunda lealtad institucional y constitucional, desde donde se ofrece y se hace valer la identidad aragonesa. Pero también querría decir, y aquí hay una cierta discrepancia con el planteamiento del profesor Pepe Tudela, querría decir que paralelamente con un sentimiento que yo aprecio muy profundo de la igualdad territorial. Es decir, me parece muy difícil esa asimetría de la que se está hablando tanto, que esa asimetría llega a ser aceptada por las fuerzas políticas aragonesas con todas sus consecuencias. Desde Aragón se quiere ser lo más que se pueda ser, dentro del panorama constitucional, es decir, sin discutirlo, pero no menos que el que sea más. Y eso me parece que es algo que hay que asumir. No puedo hablar de otras tierras, no puedo hablar de otros territorios, pero que hay que asumirlo muy claramente. No vaya a ser que confundamos la lealtad con el consentimiento. Bueno, nuestro estatuto original, el del 82, dejó cierta frustración, sobre todo en los nacionalismos vinculados a esas dos fuerzas políticas, el partido aragonés, que estaba desde el principio, y luego la Junta aragonesista, un poco simplificando para los de fuera, pues la derecha y la izquierda nacionalistas, aunque esto es simplificar mucho porque dentro de las corrientes nacionalistas hay un poco de todo. Estas fuerzas políticas veían o apreciaban un fuerte contraste con las manifestaciones masivas pro autonomía que se habían vivido en esta tierra, particularmente en Zaragoza, el contraste que suponían con la adopción de la vía del artículo 143, la vía corta, la vía moderada, que se consideraba en general demasiado lenta. El sentimiento generalizado era ese sentimiento que digo de igualdad territorial, que parecía haberse desconocido en un proceso autonómico en el que todos habían sido diferentes menos Aragón. Yo, matizando un poco más, diría, excepto Extremadura y Aragón, las demás comunidades autónomas ninguna dejó de tener su especialidad. Unas porque en la Segunda República habían votado, vale. Otras porque votaron y si no votaron, si no salió en todas las provincias se convalidó. Otras porque se pasaron ampliamente, Canarias y Valencia. La lotraca y la lotra se explican así, se explican porque como no hemos seguido ninguna de las reglas del juego, entonces hay que convalidar. Otras porque eran uniprovinciales, otras porque tenían derechos históricos. Y al final, digo, realmente sujetas al marco constitucional del artículo 143, creo que Extremadura y Aragón. Estas diferencias se vieron como no justificadas desde la tierra aragonesa, donde prevalecían reivindicaciones de equiparación, insisto, sin ningún deseo de ruptura. Es decir, aquí nadie decía la cuerda es mía y no jugáis, no.
El sentimiento de identidad aquí es muy sólido, pero no hay un movimiento, diría, importante o significativo de identificar o de que esa identidad propia tenga que llevar ni a ninguna separación ni a ninguna independencia, que no se está planteando en ningún momento. Lo que sí se reclaman son iguales poderes con el resto de los territorios. Y a lo mejor eso explica el proceso de reformas que pasó a sufrir o a experimentar el Estatuto del 82 al que acaba de hacer referencia el profesor Tudela. Primero, la llamada, y por algo en toda España, reforma corta, que es una expresión muy aragonesa. La reforma corta del 94 fue una reforma impulsada desde Aragón para asumir las competencias que se habían transferido a todas las comunidades autónomas ordinarias, a todas las comunidades autónomas del 143, por la vía de los pactos autonómicos y las del 92 y la ley orgánica de transferencia a las comunidades autónomas, la asunción de esas competencias en el correspondiente Estatuto de Autonomía. Esto no estaba previsto en los pactos autonómicos del 92, pero desde Aragón esa reivindicación se extiende a todas las comunidades autónomas ordinarias. Pero eso no es suficiente, es lo que en aquel momento las fuerzas políticas aragonesas pueden lograr. Paralelamente hay un movimiento que terminará llegando a lo que llamamos la reforma amplia, que es la reforma del Estatuto de 1996, que es un movimiento que se impulsa, que luego se generaliza a todas las comunidades autónomas, pero que se impulsa desde Aragón y desde Canarias. Ese es el motor de las iniciativas de lo que podríamos llamar las reformas institucionales, las reformas de calado de los estatutos de autonomía. Aquí fue una reforma que se promovió por Partido Popular y PAR, Partido Aragonesista, con el Partido Socialista en contra inicialmente, duras críticas por una y otra parte, pero logró unos resultados magníficos. Se suprimieron todos los límites institucionales, aquellos que venían del informe de las comunidades autónomas del profesor García Entrilla y otros compañeros, es decir, no dejó de haber ya límites en cuanto al número de consejeros, la disolución anticipada de las Cortes de Aragón, de tal manera que los mecanismos del gobierno parlamentario estaban dispuestos para que funcionaran adecuadamente en el Estatuto, el tema de las retribuciones de los diputados, que inicialmente tampoco estaba permitida, al menos las retribuciones con carácter exclusivo. Es decir, los esquemas de gobierno parlamentario se establecieron en el 96 con claridad y además se lograron algunas conquistas políticas. La denominación de nacionalidad y no de región, la financiación por un acuerdo bilateral Estado-Comunidad Autónoma, aunque luego esto era y es más bien nominal, pero sobre todo se consiguieron las competencias por las que entonces se luchaba, las competencias que hicieron de la comunidad autónoma el interlocutor ordinario con el ciudadano. Me refiero a las competencias de educación y de sanidad, con un tremendo peso presupuestario y de personal que se consiguen entonces en la reforma del 96. La reforma del 96 es la que transformó la autonomía de Aragón decididamente, le dio un valor político y equiparó en buena medida a la comunidad autónoma con las comunidades autónomas históricas, y este fue un proceso liderado desde Aragón. No obstante, ese proceso no dejó de producir en las fuerzas de tipo nacionalista, PAR y CHA particularmente, una cierta frustración política, porque algunas pretensiones fueron objeto de un poder de enmienda muy intenso en las Cortes Generales. Es decir, las Cortes Generales, en relación con el proyecto de estatuto remitido por la comunidad autónoma, limitaron en ocasiones muy severamente los aspectos acordados por las fuerzas políticas aragonesas. Eso dio lugar a una frustración que se terminó manifestando en el 2003 con la elaboración de un informe de la Comisión Especial de las Cortes de Aragón, creada para profundizar en el desarrollo del autogobierno de Aragón. En el Pleno de las Cortes de Aragón ese informe se aprobó por unanimidad, pero todavía no se sabía lo que iba a pasar, porque una parte de las fuerzas políticas aragonesas
era partidaria de que las nuevas competencias se lograran a través de leyes de transferencia del Estado. Esto era así hasta el punto de que un afamado publicista de nuestra tierra, en el año 2004, escribía: en Aragón no hay voces significativas que postulen la reforma estatutaria, que es innecesaria, pues los grandes temas pendientes son otros. El contexto, sin embargo, era demasiado fuerte como para... recuerdo el contexto muy brevemente. El Plan Ibarretxe se había aprobado en el año 2002, planteando el Estado libre asociado. Recuerdo que el proyecto vasco de reforma del Estatuto vasco del año 2004... no es que se rechazara, no es que se modificara o se enmendara en las Cortes Generales, es que se inadmitió a trámite radicalmente, y recuerdo como unos autos del Tribunal Constitucional del año 2005 confirmaron esa inadmisión. Se había paralelamente iniciado el proceso de reforma del Estatuto de Cataluña. Realmente el proceso había empezado tras las elecciones del 2003. Es decir, no solo el presidente Zapatero es el responsable, como ahora se simplifica, del proceso iniciado entonces de la evolución de la autonomía catalana. El Estatuto de Cataluña se aprobó en el 2005 y es el que genera esa idea del Estatuto Constitución que seguirán algunos territorios. Valencia, Baleares, Andalucía, inician las reformas, y en ese contexto es en el que se constituye en el año 2004 la ponencia especial de reforma del Estatuto de Aragón, que va teniendo sus sesiones, escucha a expertos. Muchos de los que estáis aquí presentes participasteis en esas sesiones ante la comisión. Teníamos algunos la impresión, coincidiendo quizá con ese compañero que había augurado que no se iba a reformar el Estatuto de Autonomía, parecía que una posibilidad era que la Comisión Especial terminara sacando uno de esos informes muy gordos y muy poco leídos después, pero no. La Comisión terminó con un proyecto en 2006 que terminó siendo el nuevo Estatuto, el Estatuto de 2007. Este es un estatuto amplio, de 115 artículos y 11 disposiciones de la parte final, mientras que el anterior no había llegado a tener, tras la reforma del 96, más de 61 preceptos. Es cierto que está lejos del Estatuto de Autonomía, porque no llega a tanto detalle, o de andaluz, que es el más largo de todos, al menos en cuanto al número de artículos. Es un estatuto que sigue el modelo de estatuto-constitución, pero sin componentes identitarios excluyentes. Se acepta claramente el marco constitucional, y yo diría, no solo como valor político, sino lo que me parece más importante, como valor social. España no es algo denostado desde Aragón, en absoluto. La creencia en la utilidad y en la viabilidad y el amor hacia España se encuentran, son perfectamente compatibles con el sentido identitario aragonés, además con el sentido identitario pero de tierra abierta, donde los vascos y los madrileños y los catalanes y los obetenses son bienvenidos, y lo prueba el que hemos llegado a tener algún momento donde las máximas autoridades de la comunidad autónoma, ninguna había nacido en Aragón, cosa que no deja de ser significativa. Es cierto que dentro del Estatuto se pueden encontrar elementos de historicismo radical. Sin duda, el preámbulo, tal y como salió de las Cortes de Aragón, yo creo que bien rebajado por las Cortes Generales, era un preámbulo con una serie de declaraciones en las que incluso se podían ver algunas reclamaciones, entre comillas, sobre lo que es y deja de ser la historia de la corona de Aragón frente a otras pretensiones de otros territorios. El legislador no está para corregir errores de la historia o errores de interpretación histórica. Eso lo tenemos que hacer en las universidades, en la academia. Esa es otra vía. Bueno, se define a Aragón como nacionalidad histórica. Hay una reafirmación de los derechos históricos, pero creo que esto es más como táctica que como dogma. Es decir, la táctica es esa obsesión a la que hacía referencia al principio, la obsesión por ser iguales.
que las demás comunidades autónomas no dispongan de más poderes de los que nosotros, de los que se ven reconocidos a Aragón. Por lo demás, las novedades del Estatuto se refieren al título de derechos y principios rectores, que, digamos, reproduce los valores constitucionales más esquemáticamente, sin llegar a compromisos reales en materia de... El gran problema hoy en día sería la conversión de derechos sociales en derechos subjetivos. Y nada de esto encontramos, por cierto, ni en Aragón ni en ninguna de las comunidades autónomas, donde se abusa por los propios estatutos de las declaraciones sin valor normativo, y eso tiene la bendición, a mi juicio inadecuada, del Tribunal Constitucional, que ha perpetuado el que ahora podamos decir en las leyes lo que nos dé la gana, ¿sí?, sabiendo que luego decir, no, pero no hemos querido decir nada. Es decir, esto no tiene ninguna consecuencia más que la que después se adopte por el legislador. El mapa institucional queda claramente definido como sistema de gobierno parlamentario, que incluye una Cámara de Cuentas, el Consejo Económico y Social de Aragón, el Consejo Local de Aragón. La vieja Comisión Jurídica Asesora se convierte ya en Consejo Consultivo de Aragón, en paralelo con el Consejo de Estado. Iba a decir en paralelo, lo cual no quiere decir igual, No hay letrados del Consejo de Estado. Cuando hablamos de paralelismos, ¿por qué funciona bien el Consejo de Estado? Pregúntenselo. ¿Son los consejeros de Estado los que trabajan? Bueno. Hay letrados del Consejo Consultivo. Efectivamente. No hay letrados del Consejo Consultivo. El Consejo de Estado tiene sus letrados. El Consejo de Justicia de Aragón, pero de nuevo, remitiendo a la Ley Orgánica del Poder Judicial para su efectiva constitución, la figura de los decretos leyes, pues, que se discutía, el incremento del número de diputados, la configuración de la comarca como ente necesario, el bilateralismo en las relaciones Estado-Comunidades autónomas, el tema de las relaciones con la Unión Europea. Estos son elementos que se incorporan con normalidad al Estatuto vigente de 2007. También en materia de competencias y de financiación se sigue el modelo catalán, pero moderado. No hay una definición de todas y cada una de las del alcance de todas y cada una de las materias asumidas como competencia propia en el Estatuto. Y ya digo, los derechos y principios rectores, pues, se aceptan por el Tribunal Constitucional una vez que ha rebajado su alcance. Incluso la reserva aragonesa de los 6.550 hectómetros cúbicos para nuestras necesidades y se concibe como una aspiración, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y lo único que nos ha quedado de todo esto, pues, es la cláusula que venía de la reforma de la Ley de Ordenación del Territorio que promovió el consejero Biel, que ahora figura en el Estatuto y que obliga a que Aragón sea consultado siempre que haya alguna medida que pueda considerarse antitrasvase, aspecto que ha sido confirmado por el Tribunal Constitucional. Es lo único quizás que nos queda de tanta fanfarria. Bueno, el Estatuto de Aragón fue aprobado con gran consenso. PSOE, PP, PAR, Izquierda Unida. Solo Chas se abstuvo en la votación final. Se aprobó casi en el inicio de la crisis económica, con un gobierno, entonces coincidía, el gobierno del Estado era del Partido Socialista, liderado por el presidente Rodríguez Zapatero, y el gobierno de Aragón tenía también un presidente socialista, el presidente Iglesias, que fue el primero, recordarán, que repitió mandato, el primero que no mandamos al exilio tras terminar el mandato presidencial, repitió hasta 3 veces, de 1999 a 2011. Parece que este es un buen texto, el estatuto vigente, que nadie discute realmente. Nos ha servido en una 7ª legislatura con un gobierno PSOE-PAR, presidido por Iglesias, en la 8ª con un gobierno PP-PAR presidido por Rudy, y en la 9ª legislatura está sirviendo con un gobierno PSOE-CHA con apoyo parlamentario de Podemos e Izquierda Unida.
Y eso que los cambios han sido tremendos, ¿eh? Lo que ha pasado en los 10 años de vigencia del Estatuto de Autonomía, primero, la economía ha ido fatal, no hace falta que insista en eso. El PIB de Aragón alcanzó su máximo histórico en el año 2008, con 35.600 millones, y ha caído en el periodo 2009-2012 al mínimo de casi un 10% menos, de 32.550 millones de euros. A partir de ahí ha empezado una lenta recuperación, pero todos los fenómenos económicos han sido así. La tasa de paro, que en el 2007, cuando se aprueba el estatuto, era del 5,1%. Recordáis que en algunos momentos de las reuniones del informe de comunidades autónomas yo decía, en Aragón estamos casi en pleno empleo. Y decía, ¿qué cosas tienes? Bueno, esto es la realidad. La tasa de paro ha ido subiendo. En el 2009 alcanzó el máximo del 20,6%. Perdón, ha ido subiendo a partir de 2009 y en el 2013 alcanzó el máximo del 20,6%. En este momento, en el primer trimestre de 2017, ha bajado ya al 13,3%. Y en cuanto al presupuesto de gastos, en ese periodo, esos 10 años, hemos pasado de un máximo de 5.668 millones en el 2009 a un mínimo de 4.975 millones, hablo de presupuesto de gastos, en el 2013. No solo en materia económica ha habido esos cambios tan significativos. En el cuadro político ha experimentado cambios que nadie sospechaba en el año 2007. Cambios que, sobre todo, como he sabido, afectan a los grandes partidos nacionales. El Partido Socialista ha pasado de 30 diputados en 2007 al mínimo de 18 diputados en 2015, aunque gobierna en coalición, en ambos casos, tanto en el 2007 como en el 2015. El PP alcanzó los 30 diputados en el 2011, estableciendo entonces un gobierno de coalición, y el mínimo lo ha obtenido también en las últimas elecciones, 21 diputados. El PAR ha pasado de 9 en 2007 a 6 diputados en 2015 y la CHA de 4 a 2. O sea que han bajado también las fuerzas nacionalistas, y la novedad, pues como ya es sabido, es la de los partidos emergentes. Podemos en 2015 obtuvo 14 diputados y Ciudadanos 5 diputados. Ante todo hay que decir que estos nuevos partidos implican un rejuvenecimiento muy importante, muy significativo de la clase política. Aquí toda predicción es aventurada, pero parece que las tendencias serían a la disminución, al menos en Aragón, de la fuerza de los partidos propiamente nacionalistas. Parece que esa es la tendencia, y el crecimiento de los nuevos partidos, o por lo menos la consolidación, con lo cual parece que la necesidad de coaliciones parlamentarias se impondrá, bien de PSOE con Podemos, bien de PP con Ciudadanos. Parecen las coaliciones más probables. Junto a todo esto, el territorio aragonés, economía, política, grandes cambios, y el estatuto no se discute. Desde el punto de vista territorial, quiero recordar que esta es una tierra de gravísimos desequilibrios, especialmente en Teruel. Nadie sabe qué hacer con Teruel. Lo que pasa es que nadie lo puede decir, ¿no? Los únicos que lo podemos decir somos los que hablamos desde la universidad sin compromisos políticos. Si un político dijera esto mismo, inmediatamente, así como, no digo que todo el mundo esté de acuerdo, pero si alguien de la universidad dice esto que acabo de decir, dice, fíjate qué razón tiene. Algunos habrá, por lo menos, que dirán eso. Pero si lo dice un político, ya está, hemos perdido la posibilidad de hacer nada porque ya ha claudicado. Pues esa es la realidad. Desde aquel famoso informe de los 80 de la CREA sobre qué hacer con Teruel, que al final el informe final era decepcionante porque era caza y pesca. No había jamón, caza y pesca. Bueno, el estatuto aquí es voluntarista,
es decir, es manifestación de las declaraciones políticas prevalentes en el artículo 27. Dentro de las disposiciones generales sobre los principios rectores de la política económica y social, en la letra C del artículo 27 habla de promover la corrección de los desequilibrios económicos, sociales y culturales entre los diferentes territorios de Aragón, fomentando su mutua solidaridad. Pero es que después, en el artículo 71.8, en las competencias, al asumir la competencia de ordenación del territorio, añade algo que es un imposible. Dice que la ordenación del territorio se desarrollará literalmente conforme a los principios de equilibrio territorial, demográfico, socioeconómico y ambiental. No sé de qué están hablando aquí estos romanos, ¿eh? Digo, el equilibrio demográfico es algo imposible. O sea, la gente se sigue trasladando desde los pueblos a la ciudad porque tiene más oportunidades, no porque la echen. Y huir del pueblo para muchas familias, en las estrategias de muchas familias, es una victoria. Entonces son otras las fuerzas que están ahí prevaleciendo. ¿Sabéis por qué fallan? Yo estoy muy metido con todos los movimientos sociales de intento de equilibrar el territorio. ¿Y sabéis por qué fallan las nuevas instalaciones donde tienen dinero, tienen posibilidades, subvenciones, mecanismos? Fallan porque no se aguantan unos a otros. Es decir, esa idea de Fray de Guevara de que ¿cómo era? Alabanza de pueblo y alabanza de aldea y menosprecio de corte, esa idea con la que hemos vivido desde nuestros clásicos, yo digo, sí, en el pueblo se vive muy bien mientras no seas el tonto del pueblo, es decir, mientras no seas el minoritario. Esa es la razón de la búsqueda de... Bueno, pues esto... En el 71.8 desaparecen los desequilibrios culturales que sí estaban como principio económico y se añaden los demográficos que ya configuran un imposible. Nadie sabe qué hacer con esta parte de esa España vacía que en una fórmula magnífica ha difundido un periodista afincado en Aragón, Sergio del Molino, en ese magnífico libro del 2016. Ni siquiera el mapa municipal, ese obsoleto mapa municipal de 731 municipios con una media, contando a Zaragoza, de 1.840 habitantes de población media. Contando a Zaragoza, 1.840 habitantes de población media, cuando la media española es de 5.765. Y eso que tenemos un sistema que es muy parecido al francés. Las comarcas, que me perdonen los amigos del PAR, no han solucionado el problema porque las comarcas se han obsesionado con el mismo tema que las provincias. Aquí toda administración territorial quiere tener competencias propias. Igual que las provincias, sus servicios propios. Y las comarcas están funcionando bien con sus servicios, pero eso de ayudar a los municipios, eso de suplir las deficiencias, eso es una lata. Y eso se hace, pero con un carácter mucho menos significativo. De vez en cuando, en este territorio, nos surgen esos espejismos de la salvación, que es el último de ellos, el fantástico Gran Escala y la aprobación de esa inédita ley de centros de ocio de alta capacidad del año 2009, que alguien, por cierto, tendría que ser capaz de derogar de una vez y dejar de que exista la posibilidad de un territorio en la comunidad autónoma donde se puedan no aplicar las leyes de higiene, de sanidad, de policía. Gran Escala ante todo, la ley de centros de ocio de alta capacidad era una ley pensada para establecer centros donde se pudiera fumar, prostitución libre, juegos sin límites, donde la gente, esa jugadora que está inscrita en registros, no contara, y donde además no hubiera policía propia. Todos fueran hombres de Harrison, de esos que van con sus policías privadas. Ni siquiera las licencias las otorgaba, las llamadas licencias entre comillas, las otorgaba, según la ley, la sociedad mercantil propietaria. La aventura del capitalismo está aquí, es la ciudad privada, pero totalmente la ciudad privatizada. En fin, esto, digo, dado que no vaya a ser que se le ocurra a alguien, yo creo que habría que derogar. Por lo demás, la sociedad aragonesa, pese a todo, está, pienso que bastante tranquila. En el barómetro del Heraldo de San Jorge, del pasado 23 de abril, el 47,5% consideraba positivo el balance de la autonomía. Es cierto que una cuarta parte, que es mucho, un 24,8%, daba una valoración negativa,
Pero, digo, la idea de que prevalece la visión favorable está en el hecho, o la encuentro yo en el hecho, de que los problemas más importantes para la población sea el paro, 62,8%, por cierto, cuando el paro está ya bajando, la sanidad, 23%, la educación, 20,7%, es decir, sanidad y educación, si quitamos el tema del paro, es decir, servicios públicos. Qué buena es la autonomía y qué buena es la democracia, donde nos preocupamos sobre todo por la calidad de los servicios públicos. La gente se queja de los horarios del colegio, fantástico, ¿eh? La gente se queja de si va por la mañana o por la tarde, si los autobuses, esas cosas. Por cierto, coincide aquí el informe, el barómetro del Heraldo, con el informe de Justicia de Aragón de 2016, donde prevalecen las quejas sobre educación, bienestar social, sanidad. Parece que se ha superado ya el derrumbamiento del sentir autonomista de Aragón, que se identificaba en el informe del CIS del año 2013. Es una visión, por tanto, me parece la que prevalece en la comunidad autónoma, en nuestra sociedad, de los integrados en el sistema, en un marco político que, en fin, si quitamos el tema de la mala gestión de plaza, y digo mala gestión, porque lo que está aprobado hasta ahora, ya veremos qué pasa después de todos los procesos judiciales, es que hubo una gestión decididamente mala por parte de quien era gerente. Eso parece que está aprobado hasta la saciedad. Pero la implicación de los políticos hasta ahora no está claramente establecida y plantea sus dudas. No, nadie se atreve a poner la mano en el fuego sobre estas cuestiones, porque ya veremos lo que termina por pasar. Hasta cuestiones tan duras como era la ley de lenguas, resulta que la ley de lenguas de 2009, aprobada con el Ejecutivo PSOE-PAR, fue reformada en 2013 por el Ejecutivo PP-PAR, pero cuando uno la lee dice, pues dice lo mismo. Sí. O sea, no hay grandes variantes, hasta el punto de que el nuevo gobierno socialista, que a bombo y platillo dijo al principio, modificaré la ley de lenguas. Luego, yo creo que cuando se la han leído, ya con más tranquilidad, exagero, ¿para qué? Y no hay, que yo sepa, iniciativa. Está el tema conflictivo a no poder de la ley de aguas y ríos de Aragón, que yo creo fue inadecuada en muchos aspectos, como la reserva de los 6.550 hectómetros cúbicos. El tema del agua pues se nos apodera en muchas ocasiones y nos lleva a algunas exageraciones, a algunos excesos, que supongo que serán corregidos por el Tribunal Constitucional y que asumiremos con la normalidad y con digamos, con la honestidad de la que hacemos gala en nuestras reivindicaciones. Si se dan cuenta, las principales reivindicaciones en estos momentos de la comunidad autónoma son reivindicaciones que se llevan por vía judicial. Es fantástico. Una comunidad autónoma que reclama los bienes que cree que le pertenecen, los reclama judicialmente. Anda, que no tiene pecado eso de una comunidad autónoma comprando bienes de otra. ¿Imagináis esto desde Cataluña mínimamente? ¿Imagináis que un bien de Poblet venga aquí un anticuario, se lo vende a la comunidad autónoma y lo compre? No cabe en la cabeza de nadie. ¿Y por qué ha de considerarse eso como un atentado por parte de algunos sectores catalanistas? Digo, la reivindicación de bienes que sin duda son de origen aragonés y que estaban incluidos en un monumento aragonés. Pero esos son el tipo de reclamaciones que ocupan a la prensa y que sobre todo son reclamaciones, digo, desarrolladas con muy buena fe ante por vías jurídicas sin otras pretensiones que lograr lo que en derecho nos corresponde. Y nada más. Muchas gracias.